Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, el Aula del Señor Jesucristo y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es viernes 26 de noviembre del año 2021 y vamos a concluir esta semana con la pregunta: ¿qué es la fe en Jesucristo? Y la respuesta es la siguiente: la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por medio de la cual lo recibimos y descansamos solo en Él para salvación, tal como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Entonces lo que vamos a ver ahora es el mini estudio que tenemos todos los días. Entonces, ¿qué es la fe en Jesucristo? Bueno, la fe en Jesucristo entonces es una gracia que se otorga para salvación del pecador. Y esto es por medio de cual nosotros lo recibimos, o sea, venimos a Cristo y descansamos solamente en Él para ser salvos, para la salvación. Y eso es lo que ofrece el Evangelio. Dicho esto, vamos a empezar este mini estudio. Entonces, la fe, el hombre puede tener fe. ¿Cuántas veces en la iglesia usted ha escuchado que ha creído? Y disculpe, yo sé que mucho por ahí no le gusta y yo he visto que por ahí se salen del canal de YouTube o porque no le gustan cuando uno dice que el hombre no puede tener fe por sí mismo. ¿Por qué es eso? Es imposible que el hombre pueda ejercer fe por sí mismo porque la fe es un don, es un charisma, es una gracia. El hombre no la tiene. Si el hombre la tuviera, Dios no se la tendría que dar, ¿no? Es algo lógico. Entonces es un don. Y la Biblia dice que a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo creer en Él. Filipenses 1:29. Entonces, por amor se nos ha concedido. Conceder es dar. Entonces significa que la persona no tiene la fe. Ahora, ¿cómo viene esto? ¿Por la persona misma? ¿Qué sé yo? Creí. No, esto es imposible. La persona cree porque solamente el Espíritu Santo le imparte esa fe. Y esto es particularmente un don del Espíritu o del Espíritu Santo. Porque acuérdese en una parte en Hechos 11:24 donde dice diciendo a Bernabé que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, el Espíritu Santo, si la persona no viene el Espíritu Santo y le da fe, es imposible que la persona crea. Entonces, esta fe se distingue, podríamos decir, de muchas personas. ¿Por qué creen muchas personas? Bueno, no creen por ser inteligente o por aceptar el Evangelio, simplemente, sino porque son escogidos de Dios. La fe, fíjese, primera Tito 1:1 dice, la fe de los escogidos de Dios, Tito 1. Entonces, ¿qué significa? La fe es otorgada a aquellas personas que Dios antes de la fundación del mundo, en ese pacto intratrinitario, ha escogido y en su tiempo le ha otorgado. Ahora, ¿para qué es esta fe? No tengo tiempo de hablar, pero yo he escuchado muchas veces por ahí: no recibís esto porque no tenés fe, o porque no, si haces esto va. No, la fe no es, amado, algo como, vamos a decir, como algo que usted puede invocar o una programación neurolingüística para lograr cosas en la vida. No, y no me da tiempo de hablar de la fe objetiva y la fe subjetiva. Pero esta fe objetiva, nosotros, en esta ocasión voy a hablar de la fe, pero vamos a decir que es una gracia, vamos a decir, una gracia que Dios da a nosotros, o sea, una gracia salvadora en este objeto que podríamos decir que objetiva, que es en Jesucristo, pero es una gracia para que nosotros seamos salvos. La fe no es para obtener cosas de este mundo. Entonces, la fe se nos ha dado para creer en ese mensaje de salvación a los pecadores. Es así, como dice Hebreos 10:39, que dice, porque somos de los que tienen fe para la preservación del alma. No solo creer, sino también avanzar por esa fe, pero para preservación del alma, no para obtener cosas. Y es una gracia salvadora. Escuche, la fe no se otorga porque la persona cree de alguna forma. No hay mérito. No hay mérito inherente dentro de nosotros. O hay una, podríamos decir, una eficacia propia o algo que yo he creído. Y lo voy a apretar un poquito más, porque sé que a muchos no les va a gustar esto.
no es por su libre albedrío que usted puede elegir, es imposible. Está muerto usted en delito y pecado. Es imposible que pueda ejercer. No hay que uno que busque a Dios. Todos se desviaron. Es imposible, el hombre no quiere creer por lo menos en el verdadero Dios. Entonces la fe es una gracia salvadora. ¿Para qué? Es por lo que se recibe este don o el don de la justicia, como dice Romanos 5:17. Ahora, esta fe, ¿quién es el objeto, podríamos decir, último de la fe? Por supuesto que es Dios. Por eso, ¿por qué lo quiero aclarar? Porque la fe no está para obtener cosas, sino es para que nosotros creamos en Dios. Creed en Dios. Juan capítulo 14:1. Ahora si yo creo en Dios, ¿cuánto dice yo creo en Dios? Sí, pero no creen en Cristo. Y Cristo también es el objeto inmediato de la fe. Dice, creed también en mí. O sea, si usted cree en Dios, debe creer en Jesucristo, porque también es Dios. Fue el Hijo de Dios enviado para nosotros para morir por nuestros pecados. Entonces, ¿a dónde opera esta fe? ¿Dónde, podríamos decir, dónde viene a habitar? ¿Cuál es el trono o el asiento donde opera la fe? Por supuesto que es en el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, con el corazón se cree para justicia. Ahora el problema, me voy a frenar un poquito acá, téngame paciencia, es que el corazón está malo, es engañoso. El pecado corrompió todo el ser. No sé si sabe usted. Mente, voluntad, sentimiento. Por eso dice una parte en Romano, yo tengo como un cuadro donde dice en Mateo 22, 37 al 40, cuál es uno de los primeros mandamientos. Dice, amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. ¿Pero por qué? Pero esto es imposible para el hombre amar a Dios con todo su corazón. El corazón, vamos a decir, es cardia en el griego, o es el centro de voluntad. Es imposible porque para el hombre es imposible, para el hombre natural. O sea, ¿por qué? Porque ha sido afectado todo eso. Dice que el Señor se inclinó y vio de Génesis 6, versículo 5, que de continuo sus pensamientos eran malos. El corazón es engañoso. ¿Qué necesitamos para creer? Bueno, por eso lo que quiero hacer es destronar ese libre albedrío que creen mucho en las iglesias actuales de hoy. Es imposible, por eso la promesa en Ezequiel 36, ¿cuál es? Yo os daré un corazón nuevo para que andéis mi camino. Si no da un corazón nuevo el Señor, es imposible. La persona está muerta, no puede ejercer fe. Por eso que la fe opera en el corazón. Ahí es donde viene. Con el corazón se cree para justicia. Ahora, ¿quién son estas personas que creen o son sujetos a la fe? Son los pecadores. Son personas, vamos a decir, que creen. Todas aquellas personas que estaban muertos en delito y pecado. Y el Espíritu Santo sopla sobre ellos y creen. Ahora esta fe de este lado del sol nunca es perfecta. La fe salvífica, bueno, viene. Espíritu Santo, pero esta fe, vamos a decir, en la vida presente no es perfecta. Por eso ustedes escuchan o han leído en sus Biblias cuando dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces nosotros no es perfecta después que creemos. Pero nosotros no tenemos esta fe, por eso necesitamos que Él nos dé o nos conceda esta fe para poder creer. Y aunque su fe sea débil de este lado del sol, dice las escrituras que no quebrantará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Ahora sí nosotros necesitamos fortalecer esta fe, aunque no se apague. Como hablaba, tengo que hablar un poco, o hablé en Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. No sé si se acuerda que, si lo escucharon, está en el canal de Predica, hablé que la falta de gozo no significa perder la salvación. Bueno, la falta de fe tampoco. ¿Cuántas veces usted pierde el gozo? ¿Cuántas veces pierde la fe? En el sentido, pero no significa que pierde salvación. Pierde la fe por ciertas situaciones. Pero usted no sale de la justificación, usted no sale de la adopción. Eso sería imposible. Escuche, si la salvación no dependió de usted, de la fe, es imposible que usted, es como que Cristo hubiera fallado. No hay expiación eficaz acá. ¿Sabe por qué? Porque usted con su libre albedrío decidió venir a Cristo y con su libre albedrío decide mantenerse. Eso es imposible. Sería una salvación sinergística. Y no es así.
Sinergística es que usted coopera. Y monergística que es de Dios. Y la salvación es mono, es de Dios. Aunque nosotros debemos andar por fe. Entonces, esta fe, ¿qué implica? Bueno, esta fe también tiene que tener no solamente una fe así, ¿crees? No, la fe no es ciega, amado, como muchos han escuchado por ahí. La fe tiene que tener inteligencia y entendimiento. A mí si me dicen, Jesús es un hombre natural y murió por mis pecados, ¿debes creer? No, eso no, porque el Espíritu Santo me debe mostrar a mí. Yo debo tener entendimiento, que no es así. Cuando hablamos de cristología, sabemos quién es. Necesitamos información, no es ciega, no es creer por creer. No es así. La fe necesita entendimiento, necesita ser iluminada por el Espíritu Santo y por las Escrituras. ¿Para qué? Para que yo pueda decir, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ve? El testigo de Jehová cree, vamos a decir, en otro Jesucristo, pero no es, vamos a decir, el Cristo de las Escrituras. Ahora esta fe implica también un consentimiento de la voluntad. El problema es que la voluntad está sujeta a Satanás. Pregúntale a cuántas personas yo he visto por ahí que uno le predica y no quiere. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad está presa de Satanás. Necesita ser, o presa de su... Vamos a decirlo de otra forma para que le pueda entender. Está preso de su propio yo. La persona está encarcelada en su propia mente. Cree que es libre, pero en sí no es libre. Su voluntad está atada. Por eso que no puede venir. Entonces, esta palabra, aunque es fiel y digna de ser aceptada por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, la persona tiene la voluntad atrapada. Entonces, necesita volver en sí. Necesita este don. No es libre albedrío, como dicen por ahí, que tiene, no es imposible. Para poder venir a Cristo, recibir o apropiarse por medio de la fe la mano. Yo me vacío de toda confianza en mí mismo, no hallo nada en mí mismo. No es que simplemente lo acepto. La fe para mí para Sergio Daniel Brito, es la desesperación, saber que me voy al infierno y en el último intento veo que está la mano del Señor por la gracia que me extiende y desesperadamente estiro la mano. No es que, sí lo voy a aceptar, para que yo te ayudo a hacer esta oración, baja la cabeza. No se trata de eso, amado. Es una desesperación. Entender que me voy al infierno, que estoy condenado, pero el Señor me dice, este es mi Hijo amado, todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo desesperado extiendo eso, mi mano, en ese Salvador. No es, sí lo acepto, no es así. Yo me debo apegar con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todos mis sentimientos, sabiendo que solamente en Él tengo salvación, no importa lo que pase de este lado del mundo. Me apropio de esa salvación. Por eso no creo en esos arminianos. Perdón que le digo y le ofende a muchos y sé que se retiran. Pero no salva, como decía Charles Haddon Spurgeon. El evangelio del libre albedrío ha conducido a muchas personas al mismo infierno. No salva. No salva. Por eso usted debe perder todo y considerar por basura todo para ganar a Cristo por medio de la fe. Pero se debe despojar de que depende de usted, de un pobre Jesús. No, usted es el pobre y debe extender, gritar, pobre de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es usted que tiende la mano como mendigo. Es usted que golpea las puertas del reino. Quizás a ver lo va a atender. No es que usted le abre el corazón para que el pobre Jesús venga a su corazón. No es así. Usted se debe encomendar a Cristo por medio de la fe. Decirse en quién he creído. Debe estar convencido que Él es poderoso para guardar, como Pablo decía, mi depósito. Al fin de los días, cuando usted, como tengo que hablar el salmo de ese hombre que va, el sábado tengo que hacer Salmo 71, tengo que hablar de ese hombre que estaba canoso y está muriendo a lo final, y aunque ha envejecido, su fe está vigorosa, confiando en el Dios que le salvó. Así es la fe. No confía en usted, confía en que el Señor es poderoso y en Cristo Jesús le va a salvar.
Y es eso lo que nosotros creemos, que hemos creído en Jesucristo para vida eterna. Así venga el Señor a pedirme en esta vida, mi vida. Usted debe permanecer firme en eso, porque eso es lo que enseña las Escrituras. No salva un evangelio que depende de usted. Y eso le debe traer consuelo a usted. Si yo, amados, hubiera creído que la fe dependiera de mí, mi alma hubiera desmayado. Porque a veces he perdido la fe. En los momentos de oscuridad y tiniebla y desierto, me he quedado así, viendo que no había nada. Pero gracias a Dios que yo no creí con mi fe. Yo creí con una fe que el Señor me ha dado. Y esa fe es la que me ha mantenido en este camino a mí. Me ha fortalecido. Y le puedo dar la gloria a Dios que no era una fe mía, sino una fe que Él me ha dado para alcanzar la salvación. Y esa es la fe que usted igualmente debe creer, para que pueda tener una fe preciosa como la que yo tengo, que no dependió de mí, dependió de una gracia salvadora que Él me dio y operó en mi corazón. Porque yo no le estaba buscando. Yo estaba, si usted me conociera, estaba en el mundo. Y en un momento Él vino. Entonces debe creer, la fe es una gracia salvadora, por lo cual nosotros sí recibimos y venimos a Cristo, pero es por gracia, por medio de la fe. Es un medio nada más. Que tengan un bonito día y mediten esto en esta semana. El lunes vamos a empezar con qué es el arrepentimiento para vida. Que tengan un bonito día.